compras con armas nucleares tácticas anunciadas a principios del mes por el presidente Vladimir Putin en respuesta a las amenazas de Occidente. Rusia amenazó a Estados Unidos con tomar represalias. Las fuerzas ucranianas lanzaron 5 misiles contra Sebastopol. Al menos 5 personas murieron y más de 100 resultaron heridas el domingo en un bombardeo ucraniano contra la península de Crimea. De la ciudad de Sebastopol, Mikhail Razvojhaev, ha declarado este lunes el estado de emergencia en la citada localidad por los ataques ucranianos. Обстрелах Запорожской атомной электростанции, говорит атомный но и по высказываниям некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Pues fíjense que, primero que nada, bienvenidos a esta transmisión en vivo, una muy preocupante porque hay reportes serios que indican que la OTAN estaría preparando otra invasión masiva como la de Kursk, pero ahora en Crimea. Y por supuesto a través de un ataque de falsa bandera vestidos de soldados ucranianos, la gran mayoría de ellos mercenarios, como hoy lo sabemos en Kursk, graves mensajes, graves indicios de que esto pudiera ser real, porque justo ayer veíamos la visita de Blinken y también de funcionarios de Reino Unido junto con el discurso de Zelensky, que se alinea mucho a este escenario que cada vez es más probable. Incluso ya se habla que el desembarco, déjenme mostrarles algunas fuentes rusas y ahora les muestro las fuentes occidentales que son más preocupantes que las rusas. Las fuentes rusas dicen que Zelensky prepararía una incursión en Crimea, pero que estaría planeando desembarcar en Odessa. Ahora, las versiones occidentales son más graves porque confirman esta teoría en varios indicios. Y cuidado, porque estamos hablando de una maniobra que podría cambiarlo todo. Sería algo mucho peor de lo que pasó en Sutka. Este plan, que ya ha sido revelado, descubierto por las fuerzas rusas, que presuntamente incluiría la movilización de tropas en un intento de tomar el control de una de las áreas más estratégicas del Mar Negro, y que cuando nosotros leemos la nota de estas fuentes militares rusas parece difícil de creer, porque se habla de una movilización masiva de hasta 900,000 soldados, 900,000 nuevos reclutas. Entonces, por supuesto que suena poco creíble, pero cuando comenzamos a armar las piezas del rompecabezas, ya nada nos asombra. Ya a este punto, amigos, no quedan líneas rojas que romper por parte de la OTAN. Ya todas las han cruzado. Repito, la única que no se ha cruzado en este punto es la de los ataques nucleares. Pero ¿saben qué? Hoy surge otra línea roja todavía más grave. Rusia está poniendo en el escenario una respuesta que sería letal y que sería el fin de Ucrania. Le voy a decir cuál es en un momento, pero este ataque se llevaría a cabo, según estas fuentes que están reportando aquí, y no solamente es Crimea estaría bajo fuego. Si la OTAN cruza esta nueva línea roja, que ya no nos extrañaría, toda la región costera de Rusia, toda, estaría en riesgo de invasiones, de ataques. Entonces, ¿cómo va a responder Rusia a esta amenaza? Porque ya nos queda claro
que ese viejo discurso de que la OTAN se acercaba a las fronteras de Rusia, no. La OTAN no se ha acercado a las fronteras de Rusia. La OTAN ya ha cruzado las fronteras de Rusia en Sutka. ¿Qué va a hacer ahora el Kremlin si esto pasa? ¿No va a hacer nada? ¿Se va a quedar sin hacer nada como en Kursk? ¿O va a llevar un plan de respuesta peligroso? Cuidado con esto, porque ya cada vez hay más presiones y son las notas también del día de que Putin estaría siendo presionado a usar ya la fuerza nuclear a este punto, o que también es sumamente preocupante para Ucrania porque sería su fin, la explosión de todas las presas del Dnieper y hundir por completo al Dnieper. Entonces, la posibilidad de que la OTAN despliegue estas tropas en Odessa, pues ya cuando lo vemos así, no parece una fantasía, sobre todo si recordamos lo que acaba de pasar hace unas semanas en Kursk y cómo en los últimos meses ya hemos visto varios informes de movimientos militares occidentales que han crecido. Cada vez son los mercenarios, un número más grande de mercenarios occidentales que están en Ucrania. A este punto pueden ser ya incluso más que los propios ucranianos en el frente de los que verdaderamente están capacitados para la guerra. Y cómo la presencia de los asesores militares de la OTAN en Ucrania, pues ya no es un secreto para nadie. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto está dispuesta a llegar la OTAN y hasta qué punto está dispuesto Rusia a permitir que esto pase sin que el mundo vea una terrible respuesta que nadie quiere, créanme, ver aquí? Ya se está hablando de una escalada que incluso podría obligar a Rusia a que reaccionara con su fuerza militar, ya sea nuclear o una mucho más devastadora. No en el tipo nuclear, pero vamos a hablar de esto porque hay que ser realistas. Si Rusia, y tan solo el hecho de considerar esto, si Rusia pierde Crimea, pues imagínense la amenaza, el nivel de amenaza directa en todas las fronteras, las consecuencias que van a ser devastadoras, porque desde ahí, por supuesto, la OTAN se aventaría un golazo porque se anotaría el control del Mar Negro, uno que en estos momentos tiene prácticamente Rusia. Por eso no nos extrañe que la OTAN esté considerando intentar cruzar esta línea roja. ¿Cuál es el verdadero plan de Occidente y de Kiev al intentar una locura así? Pareciera una misión suicida, pero la de Kursk también. Entonces, ya varias de las informaciones filtradas que se están reportando aquí en algunos de los medios dicen que se estaría preparando en esta estrategia la OTAN y Ucrania para formar en estos momentos un ejército de invasión que superaría más de 500,000 de soldados. Y se estima que, por supuesto, es lo menos que necesitarían para poder aventurarse a algo así. Y se estima que para la primavera del próximo año, para el 2025, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrían un contingente de este tamaño, lo suficientemente grande, por supuesto, si gana Kamala Harris, si gana Trump, no va a tener dinero para esto, pero sería el plan para poder lanzar este ataque por varios frentes e intentar recuperar Crimea. Un poco como la incursión que intentó Ucrania el año pasado, que no prosperó mucho, pero este ejército ya estaríamos hablando de otra dimensión porque estaría, y yo creo que es importante decirlo, conformado por combatientes de élite que a este punto solo pueden venir de la OTAN porque Ucrania ya no tiene soldados expertos suficientes, suficientemente preparados para estar dirigiendo estas operaciones. Y el resto, la gran mayoría, pues sería lamentablemente carne de cañón. Más de 500,000 de soldados, nuevos reclutas con muy poca preparación, pero sí con una ofensiva masiva que podría intentar atravesar el Dnieper. Y a través del Dnieper avanzaría a Crimea. Miren, hablemos de números porque me parece que esto es básico. Se calcula, según estas fuentes, que Ucrania ya ha movilizado hasta estos momentos entre 700,000 y 900,000 personas. Bueno, pues se espera que para la primavera ya tenga al menos 500,000 soldados entrenados de estos nuevos reclutas para lanzar esta aventura en Crimea de confirmarse estos datos. No estaríamos hablando de un ejército invencible, todo lo contrario. De hecho, la gran mayoría de esas personas que se están reclutando en estos momentos, pues no tienen formación militar, no saben cómo operar un arma
ni siquiera una sofisticada, ni siquiera una básica, por supuesto, pero en una guerra de desgaste, esto de juntar carne de cañón, por cruel que suene, con un número de combatientes, muchos de ellos obligados, sacados de las cárceles ucranianas, otros deportados de donde actualmente son refugiados, para obligarlos a regresarse a este tipo de misiones suicidas que solamente intentan asegurar el control de regiones claves para la energía occidental y para el control del Mar Negro, pues sería básico. Y la clave entonces aquí, sobre todo para Ucrania, sería sobrevivir al invierno y sobrevivir a las elecciones estadounidenses. Es lo que necesita, y que gane Kamala Harris y, por supuesto, hacer changuitos. Todo esto juntos para poder armar estas líneas defensivas y a partir de ahí, pues lanzarse a la ofensiva con toda la fuerza que ya hayan acumulado de aquí a la primavera del 2025. Ahora, ¿qué tan realista es esto y por qué ya los medios rusos están repitiendo tanto esta nota? ¿Qué los hace pensar que realmente Ucrania puede cruzar el Dnieper y atacar Crimea? Desde el momento en que ya se está hablando de esto es porque se está considerando. Y miren, el cruce del Dnieper es una pesadilla logística para las fuerzas ucranianas, no solamente para la falta de embarcaciones adecuadas, sino también por las defensas rusas que están fortificadas y que le van a complicar cualquier intento a los soldados ucranianos de atravesar el río. Imagínense, que lo hablábamos ya el otro día, lo difícil que sería lanzar una ofensiva con tropas que no están bien entrenadas, con equipos militares muy limitados, pues las bajas serían catastróficas, incluso antes de que alcanzaran a tocar o a intentar tocar Crimea. Pero ahora lo que muchos expertos militares están diciendo es que lo que Rusia debe de hacer, porque lo mismo se pensaba de Kursk y miren lo que pasó, es que Rusia tiene que tomar medidas más extremas. Pero antes de decirles cuáles son y cómo esto aplastaría por completo, por supuesto, a las fuerzas de la OTAN, pero tendría un costo altísimo, déjenme mostrarles lo que pasó ayer precisamente con la OTAN, con Blinken, con su homólogo en Reino Unido y entre Zelensky. Y mientras vemos este reportaje de nuestros amigos de AFP, pensemos en esta versión que está sosteniendo el lado ruso y cómo los insumos y los apoyos militares que se estarían prometiendo tendrían mucho que ver con una aventura como la de Crimea. El plan de Ucrania para derrotar militarmente a Rusia depende principalmente del apoyo de Estados Unidos. Así lo aseguró el miércoles el presidente Volodymyr Zelensky, en momentos en los que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, visita Kiev. Primero lo hablaré con el presidente Biden, porque depende sobre todo del apoyo de Estados Unidos. También de otros socios, pero creo que todo el mundo entiende que hay un volumen de influencia y un volumen de ayuda, y por tanto aquí no hay palabras superfluas. Me parece que está claro por qué lo haré en este orden. Ніяких зайвих слів, мені здається, що зрозуміло, чому в такому порядку я це буду робити. El jefe de Estado ucraniano ya había mencionado la preparación de ese plan a finales de agosto, sin dar más detalles. En ese momento solo dijo que la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, lanzada el 6 de agosto, formaba parte del proyecto. Las declaraciones de Zelensky se producen 2 meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que podrían representar un desafío para Ucrania en caso de que Donald Trump gane los comicios frente a Kamala Harris. Los republicanos están profundamente divididos sobre Ucrania y el regreso del magnate a la Casa Blanca podría cambiar radicalmente la política exterior de Washington. Colaboradores de Trump han sugerido que si este gana, utilizará la ayuda a Kiev para obligar a Ucrania a hacer concesiones territoriales a Rusia y así poner fin a la guerra que se inició en 2022. El miércoles, Blinken y su homólogo británico David Lammy se comprometieron en Kiev a seguir siendo de los principales apoyos de Ucrania. I like to call it essential. Essential for our nations. La cuestión es esta. Cuando Zelensky inicia este clip diciendo que la única forma en la que Ucrania puede vencer al ejército ruso, escuchen eso, vencer al ejército ruso, ¿a qué se refiere? No se refiere a Kursk. Y aquí es donde tiene mucha lógica la presencia de Blinken. Lo decíamos el otro día, sería una victoria pírrica como esas del rey Pirro, pero al final victoria a costa de la pérdida extrema de Ucrania,
pero de una ganancia absoluta para Occidente. ¿A qué se refiere con esta victoria? Miren, yo creo que es más que claro. Lo que estamos viendo, el discurso de Zelensky, cuando dice esto, pues necesita un golpe decisivo y no se trataría de Kursk. Lo que pasa es que no pueden ya darse el lujo de sostener esta guerra de desgaste indefinidamente donde Ucrania tiene todo para perder y Occidente junto con Ucrania. Ya los recursos son limitados, la paciencia de la OTAN se está acabando y por eso pues esta manera, digamos, de buscar una operación que cambie por completo el curso de la guerra, pero hay otro factor que no podemos ignorar. La presión interna que hay entre Ucrania. Zelensky sabe que no puede mantener el apoyo de la población si no muestra resultados concretos y que Estados Unidos no lo va a ayudar por siempre, sobre todo si no le da algo que ellos realmente quieran. Y aquí es donde entra en juego Crimea, porque si Ucrania lograra tomar el control de este territorio como lo hicieron en Kursk, aunque sea una semana, Estados Unidos rodearía a Crimea como lo hizo con Taiwán y nunca lo soltaría. Establecería toda la fuerza para sostener Crimea de vuelta y esa no solamente sería una victoria simbólica, por supuesto que sería un golpe terrible para Rusia. Ahora, ¿realmente creen que pueden hacer eso? Odessa es un punto clave en esta ecuación y mientras que Odessa esté bajo el control ucraniano, y eso es algo que hay que entender, toda la costa del Mar Negro está bajo una amenaza para Rusia, porque desde Odessa, que en estos momentos tiene Ucrania, pueden lanzar un ataque a Crimea. Ya lo han hecho. Acuérdense de los últimos ataques a las costas de Crimea con bombas de racimo que fueron lanzados por Ucrania desde donde se hicieron, desde las costas de Odessa. Y lo que muchos no quieren admitir es que esa ciudad hoy no solamente es un objetivo militar, sino que también es un símbolo de la resistencia que Occidente, que la OTAN está usando. Y para Rusia, perder Odessa significaría perder una puerta clave al Mar Negro, perder Crimea. Entonces, todo esto pondría en riesgo a Crimea y a todo lo que Rusia tiene bajo su control en el Mar Negro, porque para Ucrania mantener Odessa significaría tener una base de alguna manera desde la cual podría lanzar ataques frecuentes hacia Crimea y apoderarse. Repito, Ucrania no necesita tener el control de Crimea más que por unos cuantos días. Después de unos días, después de unas semanas, lo suficiente como para que la flota naval de la OTAN entre a tomar posesión de Crimea y más que Ucrania sería ya la nueva Taiwán del Mar Negro, nunca la van a soltar. Una semana es lo único que necesitaría, más de lo que han sostenido Kursk, por cierto, mucho menos que eso. Ahora, ¿cómo podría? Esta es la realidad del peligro. Alguien decía, aquí la picadora de carne rusa está lista. ¿Cómo podría Rusia evitar todo esto? Y es lo peligroso para el mundo, para Ucrania, para la OTAN y sobre todo para los inocentes que quedarían en medio de esto, porque ya más portales rusos están hablando de esto, de una estrategia sumamente extrema que al principio todos decíamos que era una locura y sería, pero es una locura que hoy está tomando cada vez más fuerza y más sentido para muchos en términos militares. ¿Saben cuál sería? Que en el momento en el que todos esos 900,000 o 500,000 reclutas y miembros de la OTAN y equipo occidental esté a punto de cruzar el Dnieper, Rusia volara las presas del Dnieper. Es un plan que ya lo han incluso sostenido los analistas militares rusos en cadenas nacionales, en portales de información, y que es sumamente peligroso. Sería muy drástico, pero tendría consecuencias devastadoras. Aplastaría todo lo que estaría ahí, porque estas presas inundarían por completo el Dnieper, básicamente todo lo que esté ahí. Dnieper quedaría bajo el agua, Ucrania quedaría hundida en esta región, todos los armamentos occidentales también, pero es una carta, claro, que Rusia parece que tiene bajo la manga, que podría detener por completo a la ofensiva de la OTAN, porque volar las presas del Dnieper no solamente inundaría vastas áreas, y esto sería lo peligroso, sino que también, claro, iba a cortar cualquier posibilidad de cruzar esta zona, iba a paralizar todos los movimientos de las tropas ucranianas, eliminaría todas las rutas logísticas claves
Y si miramos hacia atrás en la historia, ni siquiera es difícil de imaginar, porque esto ya ha pasado, ya hay precedentes de que Rusia ha utilizado estas tácticas. Miren, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, y es lo peligroso de arrinconar al oso, es que durante esos momentos, en la Segunda Guerra Mundial, entonces los soviéticos y también los alemanes destruyeron infraestructuras críticas y era la manera en la que lograban ralentizar, digamos, de alguna manera o parar provisionalmente el avance de sus propios enemigos. Pero las consecuencias humanitarias en esos momentos fueron terribles. Sí lograron ganar tiempo, pero muchísimas personas murieron. Entonces, el precio de esta estrategia sería altísimo. Y volar una presa no solamente provocaría inundaciones masivas de todo el Dníper, sino que también, claro, provocaría una crisis humanitaria de una magnitud terrible. Tan solo recordemos lo que pasó en el 2023. ¿Qué pasó ahí? Que en ese momento se destruyó la presa de Kakhovka y pues se desató una verdadera catástrofe que dejó a miles de personas sin hogar y causó la muerte de cientos de personas, una destrucción terrible de tierras agrícolas, de fuentes de agua. Y aquí es donde las cosas se están complicando, porque si se llegara a destruir las presas del Dníper, que es algo que puede hacer Rusia en menos de un día, pues las repercusiones para Ucrania a largo plazo serían, en términos ecológicos, en términos económicos, en términos humanos, serían inmensas. No sería un ataque nuclear, no se cruzaría esa línea nuclear aún, pero créanme que no por eso sería una devastación menos terrible. Sería un resultado que se traduciría en un desastre total. Miles de bajas de filas ucranianas, miles de equipamientos occidentales bajo el agua, la terrible contaminación que eso dejaría, por supuesto. Entonces, ¿por qué insistir en este plan? Y yo creo que aquí es la respuesta simple. Repito, Kiev necesita un golpe decisivo porque sabe que si no le ofrece esto a la OTAN va a dejar de ayudarlo. Y la presencia que vimos ayer precisamente de Antony Blinken y de Reino Unido y el discurso de Zelensky diciendo que es la única manera en la que pueden garantizar una victoria sobre Rusia, ¿a qué victoria se refieren? Y justamente salen este tipo de notas que nos hablan pues acerca de una posible invasión en Crimea y eso ya está resultando sumamente peligroso porque reaviva nuevos discursos. Por cierto, gracias a todos los que están participando en nuestra encuesta, ¿cómo creen que respondería Rusia ante una invasión en Crimea? Vamos a ver los resultados, los acabamos de cerrar en estos momentos, a ver qué dice la gente. Gracias por votar. El 53% opina que Rusia lanzaría una contraofensiva masiva, el 28% cree que usaría fuerza nuclear y el 17% cree que se volarían las presas del Dníper. Cualquiera de estas tres opciones sería sumamente devastador, amigos, para Ucrania. Y por supuesto, sí hay una posibilidad, pero yo creo que no hay que ser ingenuos. Hay una posibilidad mínima, pero existe, de que, y yo creo que es lo que cree Zelensky, que puede llegar a Crimea como llegó a Kursk y que nada pasaría y que no necesitaría más que una semana antes de que se convirtiera en el nuevo Taiwán del Mar Negro. Por supuesto, tiene sentido pensar en esto. Pero antes que eso, ¿qué los hace ignorar el riesgo para la población civil, para todos estos miles de extensiones de tierras, de que cualquiera de estas tres cosas pasara? Y ninguna pinta bien, Ya sea que vuelen las presas del Dníper, ya sea que usen fuerza nuclear, ya sea que lancen una contraofensiva masiva, esto se va a volver en una verdadera picadora de carne de nuevo, de la que, créanme, no queremos ver imágenes y no debería de permitirse que este tipo de narrativas proliferen porque cada vez son más frecuentes. Rusia le acaba de dar un golpe en la cara a las grandes corporaciones estadounidenses. No estamos hablando de un ataque militar, no estamos hablando de sanciones económicas esta vez. Es una guerra diferente. Es algo que tiene el potencial de transformar toda la balanza, todo el equilibrio de poder en América Latina y, por supuesto, en el mundo entero. La firma, hablamos nada más y nada menos de un contrato entre Rosatom, esta famosa empresa rusa, y el gobierno de Bolivia
para explotar, véanlo ustedes, uno de los depósitos de litio más grandes del planeta. Es el Salar de Uyuni. Imagínense lo que esto va a significar, lo que significa ya en términos de influencia rusa, cómo ha cambiado Rusia ya el equilibrio en América Latina y el mundo entero, porque Bolivia, repito, tiene el yacimiento más grande del mundo de litio y es una partida que cómo le pudo ganar Rusia a Washington de este lado del mapa. Rusia con esto se acaba de asegurar el acceso directo a miles de toneladas de uno de los recursos más codiciados en este momento, que es el litio. Y mientras esto pasa, pues las empresas occidentales, especialmente, claro, las estadounidenses que han intentado en más de una ocasión interferir en Bolivia, se han quedado fuera del juego ya. ¿Cómo es posible que Rusia, en medio de sanciones y presiones internacionales, logre avanzar en el control de un recurso tan valioso en el pleno corazón de América Latina, que Estados Unidos consideraba hasta hace poco su patio trasero, y por lo visto ya no lo es más? Esto ya lo está dejando más que claro Bolivia. ¿Y qué tan preocupante es esto para Washington, que pues ya ha intentado durante mucho tiempo afianzar su control en la región? De hecho, fíjate, Alba, que las imágenes que estamos poniendo ahí, por un lado están ustedes viendo al presidente Arce, uno de los presidentes más populares que ha tenido Bolivia y polémico también en los últimos años. Y por el otro lado están viendo uno de los últimos intentos de golpe de Estado hace algunos meses precisamente, en donde curiosamente alguien, no sabemos quién, intentó quitar del poder al mandatario, mágicamente le estorbaba. Curiosamente también, después de que fue a Rusia, estuvo en Moscú. Recuerdan que fue galardonado en una universidad de Moscú con un honoris causa. Después de que están los rumores, pues muy fuertes, no los rumores, como que ya más bien como que la certeza de que Bolivia se va a unir a los BRICS. Entonces, cuando justamente todo eso pasa, en Bolivia le hacen un intento de golpe de Estado. Curiosamente, entonces decíamos, aquí no hay coincidencias. En la política no hay coincidencias, menos en la geopolítica y menos cuando hablamos de recursos naturales. Claro. Es algo que no existe. Ahora, y yo creo que para entender bien lo que está aquí en juego, que tiene, fíjate algo que yo estaba leyendo bastante información acerca de lo que estamos viendo en estos momentos en Bolivia, que es todo un reequilibrio de poder en América Latina, y no dejaba yo de pensar en lo que está pasando en México en estos momentos, porque esto México no lo puede hacer en estos momentos porque hay muchos contratos que tiene México que han firmado los presidentes anteriores en los tratados de libre comercio, entregando toda la riqueza de México a compañías occidentales, en su mayoría estadounidenses y canadienses. Y para eso está el Poder Judicial mexicano, para asegurarse de que México no vaya a quitarle esa riqueza de esos contratos que se entregaron con anterioridad a empresas extranjeras que se la han pasado saqueando México. Hay muchísima polémica en México en estos momentos con la famosa reforma al Poder Judicial, de eso hablaremos luego, pero es precisamente como, Alba, es como si viéramos este portatazas que es redondo, pero de diferentes perspectivas. Nosotros lo vemos desde este ángulo, desde Canadá, en donde leemos todos los días noticias de compañías mineras canadienses, compañías de energía canadiense que quieren explotar los recursos de México y que se están preocupando mucho. Y que mucho. hablan del malévolo gobierno que les impide obtener riquezas y que les impide obtener más contratos y llenarse los bolsillos. Pero afortunadamente para eso está un poder judicial en México, para asegurar, blindar a esas compañías canadienses y estadounidenses, que muchas de ellas ni canadienses son. No. Son hasta chinas. Sí. Pero claro, vienen estas compañías chinas, se establecen en Canadá y desde Canadá con la falsa bandera de ser empresas canadienses, pero en realidad son chinas,
van y saquean México y México no dice nada. Pero cuando las empresas chinas llegan a México para intentar vender sus carros a Estados Unidos, ahí sí se arma la gorda, Alba. Sí. Y entonces estamos viendo aquí un doble discurso en medio de esta polémica. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Pasemos un poco a Bolivia. Y ahora regresamos a este tema que también es súper polémico. Está lleno de traiciones, está lleno de... En estos momentos México es un verdadero hervidero. Pero vamos a hablar de Bolivia, que no es cualquier país cuando se trata de este mineral. De hecho, pues Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimada en unos aproximadamente, miren ustedes, 21 millones de toneladas. Y esto ya está superando con creces a otros países como, claro, Argentina y Chile. Solamente estamos hablando, recuerden, del Salar de Uyuni, en donde se va a construir esta planta rusa y contiene más de 100,000 kilómetros cuadrados de campos de litio. Entonces es un verdadero monstruo lo que se está viendo aquí. Estamos hablando de un mineral que es súper importante para las baterías de los autos eléctricos. Hablamos también de que es necesario para construir teléfonos inteligentes, computadoras portátiles. Todo lo que usa una batería necesita litio. Entonces, ¿por qué Bolivia es tan importante en estos momentos para Rusia y para Washington? No es solamente por la cantidad de litio, sino por lo que significa en términos geopolíticos todo ese poder. Por eso alguien le estaba meciendo la cuna a Arce apenas hace unos meses para quitárselo de encima. América Latina, pues históricamente había sido controlada en absoluto por Estados Unidos. También de alguna manera había una gran influencia y predominio de empresas estadounidenses y canadienses en todo lo que tenía que ver con la minería. Y ahora estamos viendo con esto como Rusia está entrando con mucha fuerza, no solamente a nivel militar o diplomático, sino también económico, en el salar, en las reservas más grandes del mundo que existen de litio, que están, curiosamente, en un área que antes era influencia absoluta de Washington. Este acuerdo, claro, pues ya nos da una muestra muy clara de lo que estamos viendo aquí. Es la culminación de lo que Arce y Putin habían platicado hace unos meses. Y pues con este movimiento, Rusia ya está asegurando el contrato con Bolivia, que no es solamente una victoria económica, también, por supuesto, hay que verlo así, es una declaración de poder, de control territorial que tradicionalmente había sido considerado como el patio trasero de Washington. Y hay que entender por qué Rusia quiere o para qué necesita tantísimo litio. Y pues estaríamos hablando, claro, por supuesto, del futuro, porque el litio va a ser clave para las tecnologías limpias, para todo el transporte de lo que se está previendo. Una vez que las guerras terminen o que el petróleo se acabe, lo que pase primero, pues vamos a ir viendo una transición global hacia los vehículos eléctricos, hacia estas energías mal llamadas renovables o limpias, que de limpias no tienen nada más que una pura estrategia de marketing comercial. Justo, Alba, acabo de intentar hace, una hora usar una nueva podadora marca Toro de eléctrica, una completa basura. Sí. La usamos ayer en el front yard, en la parte de enfrente, se acabó la batería, la mitad del backyard y no pudimos terminar. No, ¿y saben qué es lo peor? Que uno no quiere esas podadoras, pero ya no encuentra uno podadoras de gasolina. Entonces va uno a la tienda y ya no hay podadoras de gasolina. O te compras la eléctrica o te compras la eléctrica. Y realmente no sirven para nada. No es que tengamos un patio así sumamente grande como para que no le alcance la batería. Sí. Realmente son una porquería. Pero ahora nos están queriendo meter por todos lados la nueva onda verde eléctrica que no sirve para nada, que contamina igual o peor y que al final del día no te soluciona ningún problema porque ahora hay que cargarla un montón de veces para poder terminar lo que antes con una carga con menos de 1 litro de gasolina tenías. Sí. Ahorita hay que cargar la pila 3 o 4 veces. Ahora, no te quiero ni contar las máquinas estas, las que les dicen aquí snowblower, que son súper indispensables, las que son para remover nieve. Que también... Si esto está pasando ahorita en el sol, no. Pues imagínate, no me quiero imaginar una de estas cosas, ni lo quiera Dios. Pues ahí están los Teslas. Imagínense, si ahorita que no hace frío, que no estamos bajo cero ni nada, no aguanta la pilita de la podadora para el patio, ahora imagínense con nieve, porque también estas máquinas para remover la nieve ya también las están haciendo eléctricas, ya no son a gasolina.
Y todo esto es litio. Y claro que vamos a devolver esa basura a Home Depot apenas terminemos este podcast. Vamos a empacarla de nuevo. Pero pues todo esto demanda mucho litio, mucho mineral que se está disparando. Y quien controla el suministro de litio para estas cosas pues va a tener una ventaja estratégica enorme. ¿Y saben quién la controla ya? Pues ahora todas estas empresas al parecer le van a tener que comprar litio a Rusia. No solamente estamos hablando de litio para el propio desarrollo tecnológico de Moscú, sino claro, también es un recurso con el que va a poder negociar en el mercado global, específicamente con otros países como China, que es uno de sus aliados más importantes, pero también es un país que domina la carrera por el control de los recursos renovables, mal llamados así, y de los autos eléctricos que son súper baratos. Entonces, por cierto, hablando de China, tampoco hay que dejar de meternos en esta ecuación porque China ha estado invirtiendo agresivamente en recursos naturales en todo el mundo, especialmente en América Latina. Y en este caso, pues Rusia ya ha tomado la delantera en Bolivia. China también tiene un fuerte interés, por supuesto, en el litio boliviano. De hecho, en los últimos años, China ha firmado varios acuerdos con países de toda la región para poder tener acceso a este mineral. Y esto es lo que está haciendo que el acuerdo que hoy vemos aquí, que están reportando diversos medios de comunicación ya entre Rusia y Bolivia, pues sea tan poderoso, porque está poniendo a dos gigantes, a Rusia y a China, en una posición de mucha ventaja frente a las compañías occidentales como Tesla. Estados Unidos, claro, pues está enfrentando un desafío enorme porque de por sí sus autos eléctricos no pueden competir contra los chinos y eso que tenían antes muchos de estos insumos ahí cerquita en Bolivia y ahora que no los tienen porque ya están en manos de Rusia, pues no solamente pierden la oportunidad de acceder al litio boliviano, sino que también vamos a ver cómo van a tener que encarecer sus productos todavía más y eso los va a convertir en productos más caros si los comparamos con los chinos, más difíciles de mantener y vamos a ver cómo tanto Rusia como China van a seguir encontrando maneras de dominar estos mercados y de seguir su expansión en América Latina con este tipo de infraestructuras, con acuerdos comerciales, como en este caso lo estamos viendo con Bolivia. Bien nos decías tú, Alba, es un candidato natural ya en los BRICS. Y aquí es donde surge yo creo que esta cuestión de qué es lo que va a hacer Estados Unidos ante este movimiento ruso y sobre todo qué va a hacer con o contra Arce. Ya vimos hace poco un intento de golpe de Estado. Ahí tenemos la encuesta de este tema en YouTube. Los invitamos a participar. ¿Cómo crees que va a reaccionar Estados Unidos ante esta expansión de Rusia en Bolivia? ¿Con sanciones, con intervenciones o no hará nada? Con otro intento de golpe de Estado. Elon Musk no se va a quedar con los brazos cruzados, diría Maduro. Elon Musk, sí. No se va a quedar con los brazos cruzados porque obviamente quien más le interesa el litio del mundo en este momento pues es a Tesla. Porque lo necesitan para sus baterías. Entonces, desde hace mucho tiempo ya hay rumores muy fuertes de que Elon Musk, diría Maduro, fue el partícipe del golpe de Estado en Bolivia, cuando tuvo que salir su presidente que se refugió en México. Bueno, pues que ese movimiento lo hizo justamente Elon Musk. Ahora nuevamente sale a relucir su nombre y ahora también con esto nos queda claro el por qué. Porque ya lo decíamos, los BRICS tiene el 80% del petróleo del mundo en la bolsa. Si se va Venezuela, que también ya casi es un hecho, que Venezuela se una a los BRICS, imagínense, el yacimiento petrolero más grande del mundo, demostrado, se une a los BRICS. El yacimiento de litio más grande del mundo, demostrado, que es el que tiene Bolivia, se une a los BRICS, que también ya es un hecho. Rusia le está comiendo el mandado a Occidente, a Estados Unidos, en todos lados. También alguien en los comentarios decía, y es cierto, China está invirtiendo muchísimo dinero en un puerto en Perú. Sí. Entonces, por un lado vemos que Rusia se encarga de los recursos naturales y China con su nueva ruta de la seda también le está comiendo el mandado. Pero fíjate, Alba, que hablando de esto de quién se está comiendo el mandado, hablando de Nicolás Maduro y de Elon Musk, diría, a manera de chascarrillo, pero el discurso de Maduro es muy profundo, ¿eh? Yo el otro día estaba escuchando una intervención de él y mira,
más allá de que si a alguien le cae bien o mal esta personalidad tan polémica de Maduro, decía algo que a mí me puso a reflexionar y tiene toda la razón en esto. Yo hasta me metí a ver qué tan reales eran los datos, se quedó incluso un poco corto. Decía Maduro, Elon Musk es un hombre sumamente poderoso, es más poderoso que los Estados Unidos. Suena como uno de esos discursos alarmistas. Bueno, no lo es. Decía Maduro que Elon Musk tenía 6,000 satélites. Decía él, ¿qué país del mundo tiene 6,000 satélites? No. Según la información más reciente, Elon Musk es falso, no tiene 6,000 satélites. ¿Saben qué? Tiene 7,000 satélites. 7,000, Alba. Mira, para tener una idea, no hay una potencia militar que tenga más satélites que Elon Musk, que controle desde el espacio el mundo. Estados Unidos tiene 3,400 satélites activos en total. Fíjate. China tiene 700. Rusia tiene 170 activos. Reino Unido tiene 450 y la India tiene 100. Entonces, fíjate, si sumáramos todos estos satélites que tienen Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido e India, estaríamos hablando que estas 5 potencias tienen 4,820 satélites. Solamente la empresa de Elon Musk, que tiene 7,000 satélites, solamente su empresa tiene más poder en el espacio, en los satélites, que todas estas 5 potencias juntas. Claro que es un monopolio. Y decía Maduro en ese momento, no se trata ya ni siquiera de Estados Unidos. Es una élite retorcida que controla al mundo, que controla al presidente de los Estados Unidos. Ellos son quienes imponen las agendas y ellos son quienes derrocan y ponen y quitan gobiernos. Quiso quitar el de Bolivia, de hecho. Controlan los gobiernos de otros países de América Latina si es que hay litio ahí. Y bueno, no pudieron quitar el de Bolivia. Ya van 2 veces que les falla el intento. Y ahora vemos por qué. Porque estamos hablando de que hay una partida ya al final del día que está perdida para Washington, que es el de litio. Pero el dinero no conoce fronteras. No. Y estas empresas, Alba, incluso Elon Musk, muchos de sus autos se fabrican en Tesla. Es decir, para un hombre tan poderoso como él, no existen fronteras, ni banderas, ni sanciones, ni geopolítica. Lo mismo hace negocios con China que con Estados Unidos y también los va a hacer con Rusia. Claro. Porque acuérdate que se negó a facilitarle en algún punto el uso de los Starlinks a Ucrania porque sabe, y en este momento, para dónde iba la cosa, que Rusia iba a tener acceso a uno de los yacimientos más poderosos de litio del mundo. No le conviene pelearse en este momento. Con la de la cocina, ¿no? Exacto. No, y luego vemos también que supuestamente, pues ya ven que es un filósofo, filántropo como Bill Gates y que pues está desarrollando los autos eléctricos porque le preocupa el mundo, pero vemos en las noticias una nota que han tratado de maquillar y de ocultar que le explotó el lanzamiento de un cohete de SpaceX y hizo un hueco en la atmósfera del tamaño de Miami hasta Yucatán en México. Entonces dices, le preocupa tanto el medio ambiente que le hace un hueco a la atmósfera y no hay sanciones porque es el señor Elon Musk. Entonces dices, debería de haber sanciones porque es un daño muy grande que nos está ocasionando a todos. Pero como es poderoso don dinero, pues, fue un accidente, no pasa nada. En uno de estos lanzamientos que hacen, porque acuérdense que están haciendo pues sus pruebas para tratar de enviar vida a Marte y de llevar vida a la Luna y hacer una estación como un hotel 5 estrellas en la Luna, porque también quieren hacer la minería lunar. Entonces están haciendo estas pruebas, pero uno de estos cohetes explotó en la atmósfera y causó un enorme hueco. ¿Quién paga por eso? Pues no hay sanciones, no hay nada, porque si lo hubiese hecho un país de Latinoamérica o un gobierno, entonces sí estaría la ONU, estaría la Corte Penal Internacional, todo mundo, ya saben, pero esto se queda calladito y no se debe de quedar callado, porque se supone que la atmósfera es de todos, que no tiene dueño, pero vemos que sí hay dueños cuando pueden venir a hacerle los agujeros enormes que les están haciendo y no hay consecuencias. Porque se trata de un magnate todopoderoso. Fíjate que yo quería buscar ahora esta conexión que hizo una conexión láser de los 7,000 satélites rodeando todo el mundo con fines militares por primera vez Elon Musk. Es súper peligroso esto.
Bueno, de entrada aquí en Canadá acceder a la información es un chiste. Se critica mucho, por cierto, a Venezuela. Vengan tantito, busquen información de noticias aquí en Canadá con la ley que el fabuloso Justin Trudeau puso en vigor, que se llama C-11, que prohíbe que cualquier medio de comunicación extranjera sea difundido en Canadá, a menos que esté aprobado por las directrices del gobierno canadiense. Tenemos que usar básicamente un VPN para poder pues darle la vuelta al C-11 y poder acceder a noticias del mundo exterior. Así las cosas aquí. Y aún así es difícil, Alba, sí, porque por supuesto es parte de la función por la que Elon Musk adquiere X, que es un medio de difusión también con un grado militar, con un grado geopolítico y de control militar. Es decir, la manera en la que se están usando este número tan asombroso de satélites, 7,000 satélites, para que una empresa quiere tener 7,000 satélites, esto debería de ser de interés global. Ningún particular debería tener el acceso a 7,000 satélites. Supera más que las 5 principales potencias espaciales del mundo. Juntas no le llegan a esta empresa. Y ahora pues estamos viendo cómo por eso ponen gobiernos. Este contrato de Bolivia pues es una muestra ya de cómo ahora está habiendo un nuevo dibujo del equilibrio de poder. Rusia está expandiendo su influencia cuando hablamos de países, pero no tenemos que perdernos del mapa, que ya no se trata de países, se trata de una pequeña élite que termina teniendo mucho más poder que las principales o que las 5 potencias principales en materia espacial de este planeta. Pero si hablamos de geopolítica como países, pues ya vemos cómo también Rusia está intentando ampliar su influencia, no solamente Europa del Este, sino ahora también en América Latina para intentar tener el control del acceso al litio no solo boliviano, sino del mundo, y esto está representando, por supuesto, una diversificación, pero también una amenaza en contra de los intereses, repito, no de Washington, sino de una pequeña y poderosa élite que es quien termina, Alba, controlando al mundo. Sí, al final del día, uno cree que tiene el poder o que nuestros gobiernos tienen el poder y al final del día no lo hay. Y esto ya quedó claro cuando a Donald Trump le quitaron las redes sociales, cuando en ese momento se creía que Estados Unidos era el país más poderoso del mundo y al presidente de la nación más poderosa del mundo deciden borrarlo de todas las redes sociales y dices, ¿quién dio la orden? Porque Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, tuvo los pantalones de bloquear al presidente de Estados Unidos, que dicen, agarraron el discurso de que por infundir el odio y difundir el odio. Por favor, hay muchísima gente que también lo hace, más bien porque no seguía la línea que ellos estaban queriendo poner, porque no se alineaba con los intereses que ellos querían proteger y que en ese momento estaba revelando mucha información que ellos quisieron ocultar, que lograron ocultar y que años después ahora nos damos cuenta que todo lo que en su momento dijo, que lo tacharon de loco y muchas otras cosas, pues resultaron ser ciertas cuando el señor Biden se sentó en la silla y vemos todos los detallitos de su hijo Hunter Biden. Por cierto, Alba, la encuesta. La encuesta. Como andamos de festejo, ¿verdad? Sí. Se nos olvida lo importante. A lo que venimos, muchacho. Mira, déjeme, patrón, aquí cantarle los resultados en vivo. Como niño gritón de la Lotería Mexicana. ¿Cómo crees que reaccionará Estados Unidos ante la expansión de Rusia en Bolivia? Pues el 55% cree que con sanciones, el 24% con intervenciones y el 20% cree que no hará nada. Alba, la pregunta más importante aquí yo creo que es no cómo va a reaccionar Estados Unidos, cómo va a reaccionar Elon Musk. Uh-huh. El mismo Elon Musk que apenas hace poco se ufanaba de ser quien estaba detrás de los golpes de estados de algunos de América Latina y de otros que no los ha presumido, pero que seguramente se ha intentado. Que ahí están sus deditos metidos. Esta injerencia en las elecciones mexicanas de un hashtag que se posicionó, este mismo patrón que hemos visto repetidos en muchos otros países por el control precisamente de nuestros recursos, pero siempre hay alguien ahí que blinda esos contratos, la legalidad de todos los presidentes que entregaron los recursos de los mexicanos y de América Latina. Y hoy hay una discusión fuertísima ahí sobre lo que va a pasar en México con el Poder Judicial. Esa discusión se está posicionando también muchísimo aquí en Canadá y en Estados Unidos. Claro. Porque no porque le preocupe a esta pequeña élite
la justicia mexicana. Lo que le preocupa es qué le va a pasar a los contratos de las mineras canadienses y en materia energética si cambia... Bingo. Si cambia la tendencia del Poder Judicial. Eso es lo que realmente preocupa a los poderosos del mundo. Los de abajo, cuando ponemos un juicio de amparo, cuando tenemos algún proceso judicial en cualquier materia, mercantil, civil, laboral, penal, eso les tiene sin cuidado. Así que no hay que perdernos del mapa, amigos, y vamos a estar viendo qué es lo que sucede con esto. Muchas gracias por conectarse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.